Este tema nos sirvió para introducir un poco la presencia de Cristian Salazar en el programa del día de hoy. Pero esta semana tuvimos mucha noticia a nivel sísmico y todo esto internacionalmente, ya que tuvimos un movimiento sísmico de 7.7 ahí entre Cuba y Jamaica, que generó incluso alerta de tsunami. ¿Podría tener alguna repercusión en nuestro país ese movimiento sísmico? ¿Cuáles son las zonas en Chile más sensibles o más propensas a un movimiento sísmico de importancia? ¿Estamos realmente preparados? Hoy día Cristian Salazar, que es geólogo, nos va a explicar mucho más. Y Luis Salamanca, prevencionista de riesgo, también nos acompañará para complementar la conversación. Los invito a ver el informe del programa y luego ya en la mesa conversamos todos. Oh God! Earthquake, guys! Earthquake! Look! El terremoto en Cuba y Jamaica del pasado lunes ha sembrado el temor en la región y su similitud a los desastres de Haití y Chile hace exactamente una década parecen hoy cobrar fuerza. ¿Podría entonces este último movimiento afectar de alguna forma a nuestro país? Still shaking, man, but it's smaller. Oh God, I shrunk. Parece antojadizo, pero no se confunda. Hoy trataremos de despejar las dudas que seguramente usted tiene si como nosotros ha visto las similitudes entre Cuba y Jamaica 2020, Haití 2010 y Chile el mismo año. Terremotos de gran intensidad que definieron el destino del territorio al que afectaron. Para comenzar, el terremoto del 28 de enero, que tuvo epicentro marítimo y que afectó principalmente a Cuba y Jamaica, también llegó a Haití. Lo hizo exactamente una década y 15 días después del megaterremoto en la región, que en 2010 dejó 316.000 fallecidos y que tuvo como una de sus principales causas la fricción entre sus placas convergentes. Aquí la segunda similitud, pues este factor también fue una de las causas que habría provocado el sismo 7.7 que hoy nos tiene realizando este análisis. Ahora de seguro puede haber escuchado a más de alguien pensar qué sucederá con Chile tras lo ocurrido en Cuba, Jamaica o Haití. Y tal vez desde el escepticismo puede pensar qué tiene que ver una cosa con la otra, pues la relación existente es que para muchos, el que en febrero un sismo de gran envergadura llegara a Haití, a pocos días de cumplirse una década del megacataclismo que fue la antesala del 27F, no es solo una similitud, sino más bien una ruleta rusa emocional que a muchos preocupa. La diferencia tectónica de cómo se desarrolló un terremoto lo ven los especialistas. En el fondo, la profundidad donde se genera el epicentro, ¿cierto? Eso tiene que ver con un análisis más sobre el globo terráqueo. Pero lo más importante, donde apunta tu pregunta, es que nosotros tenemos una norma constructiva muy diferente a la que se puede dar en países como Haití, como en el tema caribeño. Ellos tienen una política de construcción con muy floja fiscalización. Tienen normas constructivas, pero no son tan exigentes como la chilena. Recordemos que el terremoto de 2010 que azotó a Chile la madrugada del 27 de febrero y que dejó 525 muertos y 23 desaparecidos, se produjo solo 15 días después del terremoto de Haití, que sucedió en enero del mismo año, y la fricción en las placas, que contuvo la fuerza durante décadas, nuevamente fue un patrón a analizar. A ciencia cierta es claro que a pesar de las condiciones entre el terremoto en Haití 2010 y el terremoto en Chile en el mismo periodo y la similitud en los patrones con lo ocurrido en 2020, no sirven para saber concretamente si podría o no nuestro país verse en peligro. Por lo mismo, quizás la pregunta correcta sea saber si estamos o no preparados para enfrentar un nuevo escenario peligroso. Hemos mejorado con respecto a la apreciación y cuantificación de los terremotos en nuestra norma técnica y en el desarrollo de nuestras instituciones. Y también hemos aprendido cómo actuar, pero sin embargo debemos reforzar el actuar de las personas, las empresas privadas, los colegios y nosotros, los particulares, de cómo actuar y cómo responder a una emergencia que, como recién te dije, va a suceder en cualquier minuto en Chile. No importa si en 10 o 20 años más, sino que va a suceder en el norte, en el centro o en el sur. Por lo tanto, esa comunicación, ese fortalecimiento, ese robustecer nuestra manera de actuar en nuestros planes de emergencia es lo que estamos al debe. Hemos aprendido, raya para la suma, hemos aprendido, hemos mejorado, pero todavía podemos hacerlo mejor. ¿Podría lo ocurrido en Cuba y su repercusión en Haití ser la antesala de un megaterremoto en nuestro país? ¿Existe realmente razón para preocuparse ante estos antecedentes? Dejemos las conjeturas y resolvamos las interrogantes ahora en Hola Chile.
¿Estamos preparados para un posible terremoto en nuestro país? Es una pregunta que constantemente está en la mente de todos los chilenos y que debe estarlo, porque tenemos que de alguna manera estar preparados. Cuando ocurrió el gran terremoto de Haití el año 2010, un mes después en Chile se da el 27 de febrero y mucha gente relacionó una cosa con la otra. Hoy, que ha habido un 7.7 en las cercanías de Cuba y de Jamaica, no son pocos los que se plantean si es que también se podría dar el mismo fenómeno. La sismicidad en términos de intensidad fue más o menos la misma, la magnitud. En la zona del Caribe también está relacionada con lo que sucedió en Haití, con nuestro país, el año 2010. Por eso, hoy día queremos saber, junto a Cristian Salazar, que es geólogo, si es que podría existir alguna relación o si es que algo como lo que sucedió, este 7,7, podría darse en nuestro país en el tiempo próximo. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Sí, siempre ha sido... Saludé de nuevo, en realidad. Sí, estamos antes, sí. Siempre ha estado esa gran pregunta. Hubo un terremoto en Japón, hubo un terremoto en este otro lado. Después, cuando uno comienza a ver el registro sísmico, hubo a veces algunos años de que presentó mayor sismicidad a nivel global. Después van un poco más a la calma. Lo mismo cuando está en la estadística, si en Chile tembló más que el año pasado y cosas por el estilo. Muchas de estas preguntas se pueden resolver una vez de que ocurren todo este tipo de eventos o actividades. Por ejemplo, años más sísmicos que otros sí. 2018 fue más sísmico que el 2019 en Chile, una diferencia de 1000 eventos sísmicos. ¿De 1000? Sí, el 2018 fueron alrededor de 8000 eventos sísmicos registrados, 2017 8000, 2018 7000 eventos. Y eso está asociado principalmente a la cadena que continúa después de algún gran terremoto. Por ejemplo, el 2015, que ocurrió en la zona de Coquimbo, Canela Abajo, y viene después toda la serie de réplicas y temas similares. Ya. Ahora, sobre la zona geográfica, lo que sí se ha visto en algunos casos, hace un par de años en la zona de Oceanía, hacia Australia, las islas polinésicas que están hacia el norte, ahí hubo como bastante actividad, fue una zona más inestable. Ahora, si bien en el 2010 estuvo Haití, estuvo Chile, después el 2011 estuvo Japón, que marcaron bastante también. Generalmente los terremotos hacen noticia por el daño que generan o el pánico que generan en la población. Geológicamente no guardan alguna relación. Ya. Sí, por ejemplo, el caso Japón-Chile, lo que es tsunami, nuestras costas están conectadas y sí altera de un lugar a otro, viceversa, 1960, el 2010 y después el 2011 de Japón hacia acá. Hoy día con lo que está pasando en el Caribe, claro, hubo este evento el 2010 y hoy día nuevamente salta la pregunta, no hay una manera directa de relacionarlo. Ya de que no hay una conexión geológica, una conexión tectónica, zonas contiguas de acumulación de energía o similar, entonces no guardarían algún tipo de relación. Lo que sí, la zona del Caribe es bastante dinámica, bastante compleja en términos tectónicos y también presenta bastante actividad sísmica. Chile también por sus costas tenemos más de 3.500 kilómetros, incluso hasta la zona de Punta Arenas. Hay probabilidad, han aumentado un poco el estudio de que se presenten grandes eventos sísmicos. Se hacen zonas más vulnerables. Entonces por eso nos llaman la atención de que esta región está teniendo más y más y más eventos sísmicos. Pero, por ejemplo, claro, Ecuador, que tiene menor costa, no hace tanta noticia como Chile o como Japón o como ahora lo está haciendo el Caribe, pero va asociado por la división política versus los límites geológicos, por decirlo. O sea, son zonas muy activas. De hecho, bueno, ahí están mostrando en la imagen el cinturón de fuego del Pacífico, sí, y el Caribe no pertenece al cinturón de fuego del Pacífico, sino de que tiene otro tipo de configuración tectónica. O sea, para tenerla súper clara, en Chile la única posibilidad de preocuparnos por una relación de otro sismo tiene que ver con el cinturón del Pacífico y no por la sismicidad en sí, sino por el fenómeno del tsunami. Exactamente, Eduardo. O sea, si ocurre un gran terremoto con probabilidad de que después se cree una alerta de tsunami en algún país o alguna región de la zona del Círculo de Fuego del Pacífico que coincide con el mismo Océano Pacífico, eso sí nos puede preocupar. Y ahí, bueno, después desde el año 2010 Chile se fortalece mucho con el monitoreo en términos marítimos, con el Servicio Oceanográfico y Hidrográfico de la Armada, el CHOA, colocan más boyas, mejor instrumentación, mejoran los protocolos y a la fecha ha funcionado bastante bien comparado previo al año 2010. Exactamente. Hoy día también nos acompaña en el estudio don Luis Salamanca, que es prevencionista de riesgos. Luis, gusto saludarte nuevamente. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La pregunta de si estamos o no preparados en Chile para un gran movimiento sísmico cae de cajón para tu presencia hoy día. Pero antes de abordar si estamos o no preparados, sepamos cuáles son las zonas más sensibles a un sismo grande en Chile. ¿Tenemos alguna especie de ranking de cuál es el lugar potencialmente más riesgoso?
Claro, Chile tiene, bueno, según los estudios, hoy día hay 3 zonas que están altamente vulnerables. Es el término técnico que se utiliza. No podemos decir en un mes más, en 3 meses, como algunos se han atrevido en redes sociales o similar. Yo también hoy día podría colocarme a hacer cálculo y de seguro que cuando esté con el más cercano voy a hacer noticia, pero los otros 50, los otros 200 que no tuve la suerte de correrlo, nadie se va a dar cuenta. Bueno, se habla de 3 zonas vulnerables y esto es producto de que se utilizan diferentes metodologías de medición, de deformación de corteza, que se mide en tierra firme principalmente. Nosotros todos comúnmente conocemos el GPS, que trabajamos en 2 coordenadas, pero acá hay tipos de estaciones totales GPS que trabajan en 3 coordenadas, que incluyen la variable altitud. Entonces, cada variación de milímetro o centímetro al año con la posición del instrumento que está enviando los datos, se van a colectar los datos, eso se traduce matemáticamente y mediante reglas de la física en cuánta energía se ha acumulado. Por ejemplo, en el norte de Chile tenemos una velocidad de subducción de alrededor de 6 a 7 centímetros por año. Eso es esa es la velocidad que tenemos. Claro. 6 a 7 centímetros. 6 a 7 centímetros. Se está metiendo la placa de abajo lado. Claro, imaginémonos un bulldozer gigante presionando un cerro o algún gran montículo de material rocoso. Presionando a esa velocidad por año, llega un momento en que cede y además ese montículo también se va acumulando, se va deformando. Sí. Sería ese equivalente de lo que tenemos en Chile, este sería el bulldozer, la placa de Nazca, y el gran montículo rocoso sería el continente sudamericano. ¿Y esa zona comprende de qué ciudad hasta qué ciudad? Ahí viene, eso ya está medido, comprobado técnicamente, publicado científicamente, al igual que previo al año 2010 habían artículos científicos que advertían de esta zona vulnerable, y las zonas más complicadas que se hoy día en Chile es entre Iquique y Tocopilla, ¿ya? La zona Atacama, que se ha denominado, que es más o menos Caldera, Huasco, Vallenar, y la otra que está más o menos entre Los Vilos y Pichilemu. Mira, con la magia de la televisión, mostrémoselo a la gente en la pantalla que tenemos aquí atrás. ¡Pum! Ahí está. Claro, es una imagen de un estudio de unos colegas de la Universidad de Chile, Ruiz y Madariaga, que presentan el registro histórico de los grandes terremotos de Chile, los grandes históricos y los recientes. Bueno, por ejemplo, aquí está Arica. Aquí está Arica, aquí está Iquique, aquí está Tocopilla. Antofagasta. Claro, esto es súper. Este es un mapa bien técnico, pero muy fácil de entender. A ver. Todos estos puntitos que vemos son los diferentes eventos sísmicos. No, pero ¿qué es la historia? Claro, o sea, de lo que está registrado en instrumento. Perfecto. De lo que Chile tiene registro. Chile, el Servicio Nacional de Sismología comienza el año 1906, después del gran terremoto de Valparaíso. Mientras más rojo, más fuerte ha sido el sismo. Aquí es profundidad. Aquí mientras más rojo, mayor profundidad, más blanco, más superficial. Perfecto. Aquí está justo esta zona de subducción de la placa. Nazca, Sudamericana. Espérate un poco, ¿la subducción no se da en la costa? No, esa es muy buena pregunta. ¿Más adentro? Es mucho más adentro. Mira. Sí, alrededor de 50 kilómetros o algo por el estilo, dependiendo de la zona. Pero esta es la fosa peruano-chilena que se llama. Perfecto. O trench, que sale también en la literatura. Eso lo he escuchado. Se comienza a mapear. El circulito, si es más grande, es mayor la magnitud. Ya. Si es un puntito más chico, es menor la magnitud. Impecable. Entonces, cuando hablamos del 3 o del grado 4, estamos acá. Si hablamos del grado 6, el grado 7, está ploteado de esta forma. Claro. Se mantiene un mapeo constante. El Servicio Nacional de Sismología lo tiene completo. Oye, súper completo. Se ve complicado, pero fácil de entender. Y aquí viene el concepto laguna sísmica. Ah, mire, clarito. La densidad de puntos. Claro. Aquí está súper puntuado. Y aquí otro que va de Iquitos hasta Arica, que está la otra zona también complicada. De Iquitos, claro, pero Perú. políticamente está más cargado a Perú, pero afectaría hasta la zona de Arica. Sí, sin duda. Ahora, esta laguna... Esta es la gran laguna que se habla. Entonces aquí está muy deformado, está trabado. Literalmente este bulldozer con el gran montículo de roca está trabado, no ha podido avanzar, la resistencia ya no aguanta más. Y miren, esta es la traza. Esto no es que ocurrió acá. Eso más o menos... Esto no es que ocurrió acá, sino que es donde está mapeado que desde aquí, la zona más o menos de aquí hasta acá, en esta zona hubo ruptura en el año 1877 entre Iquique y Tocopilla. Perfecto. Y desde ese tiempo a la fecha es donde ha continuado la gran acumulación de energía, se ha liberado en algunos puntos, pero esta parte no ha tenido fractura hoy en día. Donde tenemos la mayor laguna sísmica en Chile es entre Iquique y Tocopilla. Perfecto. Aquí no la ha liberado. Miren, desde 1877 acumulando energía. El terremoto previo que sabemos de Iquique ocurrió en esta zona, pero no es no había una gran zona de ruptura para que libere la energía completa. ¿Cómo se dan cuenta porque hemos tenido terremoto en Tocopilla, hemos tenido terremoto en Iquique? ¿Cómo se dan cuenta que no se quebró aquí, que se quebró solo acá?
Es por este mismo ploteo, porque los terremotos no es que ocurra en un solo punto, sino que habla de zona de ruptura. En una parte ocurre la mayor liberación de energía y la fisura es mucho mayor o la liberación es mucho mayor, pero hay un punto que es el clave. A ver, si se da un terremoto en esta zona, con este nivel de energía acumulada, ¿de cuánto debiese ser en términos de magnitud? Ya, aquí, claro, lo relevante para el mundo científico y para tomar las medidas, para preparar la población, las medidas técnicas, las medidas políticas, administrativas, etcétera, hoy día en Chile los que causan mayor preocupación son los sobre grado 8. Sí. Y además, en el mar. Sí. Porque sería esta zona y un grado 8 liberaría tal nivel de magnitud que sería similar al 27F. O sea, el del 27F 8.8. Entonces estamos hablando de esa envergadura de terremoto que podría ocurrir en esta zona, incluso tal vez mayor. Y al ser en el mar, vendría sí o sí con el fenómeno tsunami. Exacto. Hay una ruta que puede generar un tsunami de menor característica y otra ruta que podría generar de mayor envergadura. ¿Qué quiere decir? Si la zona de ruptura es en la vertical, o a veces puede ser oblicua, y ahí va a tener que relacionarse bien de cuánto fue en la vertical o cómo fue la componente que decimos nosotros para generar un mayor o un menor tsunami. Pero lo bueno es de que Chile, después del 2010, genera un protocolo de alerta preventiva. Sí. Entonces aquí, para la población, la recomendación: si es un terremoto que lo siente, un evento sísmico, si lo sienten fuerte, preventivamente la recomendación es evacuar el borde costero. De hecho, Iquique, yo no he estado en Tocopilla, pero en Iquique está todo señalizado hasta la cota 30, donde dice vía evacuación con la flecha y todo. Claro, y tengo entendido que han hecho simulacros, sí, en Iquique han hecho simulacros, sí. Y ya la población, exacto. Bueno, de hecho, a mí me tocó estar en la primera simulación de la evacuación de Iquique, hace varios años atrás, no recuerdo específicamente el año, pero la población actuó de una manera muy responsable y la cota es muy cerca del Estadio Tierra de Campeones. Exacto. Ese es uno de los puntos de seguridad que se ha establecido. Y la población realmente se ha hecho costumbre de poder anteponerse. Y como muy bien dice Cristian, la ciencia ayuda mucho a la política, a la política pública, a determinar, ¿cierto?, a entrenar a la población. Sí, ahí en ese sentido, Cristian, Luis, uno siempre le ve el tirón de oreja a los políticos, a la autoridad, que no se hace la pega. Yo encuentro que la pega que se ha hecho en el norte, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Tocopilla, o sea, en las principales ciudades y también en las más pequeñas, en términos de concientizar, de educar, de revisar, de ensayar las evacuaciones, son súper importantes y se han hecho muchísimo. Yo creo que no hay zona más preparada para un momento de este tipo que la gente del norte grande. Ahora, ojo que uno dice, ya, aquí en esta zona entre Iquique y Tocopilla tenemos una laguna y si viene sería súper fuerte y va a venir con tsunami porque va a ser en el agua. Pero ese tsunami no va a ser ahí solamente, o sea, va a ser Perú, Chile y Chile completo, ¿no? Gran parte del norte grande, me atrevería a decir de que va a haber zona de afección primero como evento sísmico fuerte entre Antofagasta y hasta Arica. Ya, eso sí o así sí. Como que van a sentirlo por lo menos como un grado 7, fácilmente va a ser entre esta zona y va a haber perturbación de agua donde el mayor efecto, el mayor daño va a ser concentrado en esta zona. Perfecto. Pero Arica y Antofagasta también tienen que estar preparados para una eventualidad. ¿Cómo andamos perdón, ¿por qué la laguna sísmica no se ha roto siendo que el 2014 hubo un 8.2 en Iquique? Bueno, fue más cercano a esta zona y si mal no recuerdo tiene que ser este ploteo que está acá, que es mucho mayor. Entonces, pero claro, ese fue más puntual o una zona de ruptura más restringida, pero liberación de energía de esa magnitud. Pero acá luego vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente imagen del 2010, la zona de ruptura completa que tuvo. Entonces, aquí es donde se está esperando que se rompa. Es probable, frente a tu pregunta, de que podamos tener previo un evento grado 7, 7.5, pero que sea bien puntual, una zona de ruptura bien restringida. O sea, la magnitud... Eso puede volver a ocurrir en relación a lo que ocurrió anteriormente en Iquique. La magnitud no es el único factor. Claro, no es el único factor, sino la zona de ruptura es la más complicada. Cristian, cuando, por ejemplo, los últimos terremotos que hemos tenido ya, el del 27F, el de... 85. El del 85, 2015. El de San Antonio. ¿Eso ha pasado un poco lo mismo que está pasando ahora con el norte? O sea, para ustedes los geólogos, los geógrafos, ¿estaban pensando que justo en esa zona se podía dar? ¿O finalmente, porque igual esto es al azar, o se sorprendieron también que haya sido, por ejemplo, en
la séptima región, o el de San Antonio cuando el 85. Aquí, bueno, hay puntos de quiebre frente cuando ocurren grandes eventos. Por ejemplo, más histórico, el gran terremoto del 1906 en Valparaíso genera una decisión política fuerte y científica muy buena, la creación del Servicio Nacional de Sismología. Ese es un paso gigante, Chile se instrumentaliza. ¿Antes de eso no existía? No teníamos ningún sistema de medición. Solo registro, ¿no? Claro, registro, pero ya comenzó un tema mucho más fuerte. Desde que somos el país con más terremotos del mundo, eso ha sido siempre. Y también va con el desarrollo tecnológico, también va a la par. Por ejemplo, son decisiones técnicas también y que van de la mano con la tecnología existente en el momento. Entonces, lo mismo en los volcanes, el 2010, hay un vuelco en todo lo que es protocolo, mediciones, estaciones, contratación de profesionales, etcétera, después del Chaitén. Claro. Entonces, claro, en el 85 no existía el tipo de instrumentación o el desarrollo que se tiene hoy día para poder hacer estas mediciones o este mapeo, este ploteo. Pero, por ejemplo, para el 2010 sí existían artículos previos. Me atrevo a decir que ya a finales de los 90 comienza una carrera muy fuerte en Chile con un desarrollo científico, colaboración internacional, formación de capital humano avanzado, donde ya comienza a aumentar el conocimiento, porque esa es nuestra misión como científicos en todas las disciplinas. Generar conocimiento en todos los ámbitos, y ahí viene toda una cadena posterior. Cristian hizo la pega, llegó tarde ayer de terreno, pero nos mandó una cantidad de imágenes importantes. Quiero que hablemos de la zona centro del país, que también tiene una laguna sísmica no menor. ¿Qué podemos decir de la zona centro? Todavía que ya nos ha explicado cómo leer el mapa. Claro. Bueno, aquí está La Serena, Valparaíso, Rancagua, Santiago, la cordillera de los Andes. Miren, la zona central está llena de actividad. Entonces, miren, aquí tenemos otro registro, Atacama 1922, ¿ya? Que se habla que la zona más complicada, si bien aquí está la figura, aquí fue la zona de ruptura y es un poco más arriba, va más o menos entre Caldera, Huasco o un poco más al sur, donde hay más, se me olvidó decir antes, la zona de Iquique son más de 200 años que no hemos tenido esa ruptura, 1877. Aquí es de 1922. Ya se habla de esa, generalmente cuando están alrededor de los 100 años hay suficiente energía acumulada a estas velocidades de 6 a 7 centímetros de subducción, Nazca, bajo la Sudamericana. O sea, hay suficiente energía acumulada para generar un terremoto sobre grado 8. ¿El de Canela Baja no ayudó a liberar toda esa energía? Estaba por aquí, era 2015, pero es una zona mucho más restringida. Mira, Atacama termina acá, aquí está, 2015 y Yapel. Esta fue la zona. Ya. Entonces, esta otra zona todavía no ha liberado la energía. Pero está un poquito más al norte. Es más al norte, claro. Este es el de Illapel, Canela Abajo. Claro, y desde Los Vilos... A ver, ¿dónde está Los Vilos? Estaba por acá. Entre Los Vilos hasta Pichilemu. Hasta Pichilemu. Eso comprende todo el sur de la región todo de el litoral central. Región de Valparaíso y región de O'Higgins. Claro, toda la zona central. Se acopla un poco, miren este. Chile Central 1730. Fue un gran terremoto, no teníamos forma del registro. Aquí la escritura, principalmente de la agricultura, de las autoridades de la época, los historiadores. Se ha podido determinar de dónde hasta dónde afectó el nivel de daño. Se cayó la torre de la iglesia, que era la construcción. ¿No habían descubierto Chile todavía? Bueno, no, la habían descubierto. Espérate, 1500. No éramos independientes, Me salté 200 años. No éramos independientes. Toda la razón. Entonces, todo ese registro histórico ayuda mucho para... De hecho, este artículo habla mucho... Saludos, Diego Almagro. Se está sacudiendo el pobre. Cómo reconstruyen toda esta zona de grandes eventos sísmicos. Entonces, aquí tenemos esta zona y hasta aquí llegó la zona de afección del 2010. Aquí tenemos Chillán, aquí está Talca, Constitución. Entonces tenemos toda esta zona también de que no ha tenido una liberación de energía. Esta zona antes estaba descartada hace 2-3 años atrás o no se tenía mayor conocimiento. ¿Ya? Se pensaba que el del 1985 era el que había producido el gran terremoto, pero después se llegó a acotar. De hecho, está en solo esta zona. Entonces algunos han arriesgado de que esta zona, incluso algunos la restringen hasta la zona de Navidad o Valparaíso, hasta Los Vilos, de que es la zona que necesita todavía aún liberar energía. Ahora, además aquí tenemos otra complejidad, que es una zona altamente poblada. Densidad poblacional, que en el fondo todos los estudios que se han generado, ¿cierto?, de acuerdo a los historiadores, estamos hablando de 1730, hasta nuestros días, ha significado una inversión. Esa inversión instrumental, una inversión en capital humano, una inversión en políticas públicas. Desde más o menos el año 60 en adelante, ¿cierto?, que teníamos registro de un maremoto, ¿cierto?, que queda consignado en la historia y queda consignado instrumentalmente, pero con baja calidad de datos. Hoy día, después de, digamos, el 27F,
hasta nuestros días hemos dado cuenta políticamente, no hemos dado cuenta socialmente de que sí vale la pena invertir en actualizar nuestros equipos, en actualizar, como decía, nuestro capital humano. La ciencia nos va a ayudar mucho a determinar qué acciones puedo tomar y también proyectar, simular qué es lo que puede suceder con grandes cantidades de población. La misma pregunta, Cristian, que te hacía respecto al norte. Si tenemos una liberación importante de energía con un movimiento sobre 8 en esta zona entre Los Vilos y Pichilemu, ¿también va a venir acompañado un tsunami? Es una alta probabilidad porque se habla de que se generaría un terremoto sobre 8 grados y de hecho esa es la base también con la que se inspiran este documental, no sé el nombre técnico, que hace la National Geographic. Claro. Incluso Valparaíso estuvo un poco molesto. De hecho, Valparaíso es la ciudad costera más grande que tiene Chile y la hace la más vulnerable. Exacto. Sí. Y además, bueno, la calidad de construcción, la improvisación, la planificación territorial. Valparaíso es una ciudad muy compleja. Bueno, de hecho, tú bien sabes, o sea, después de 1906 se reló que por eso Viña del Mar crece mucho más, etcétera. Es una ciudad muy compleja en diferentes aspectos y lamentablemente es una de las zonas que tendría mayor daño o mayor catástrofe tan solo con un terremoto de esa envergadura y además si se le añade un tsunami. En términos de evacuación, yo encuentro que Valparaíso tiene una ventaja, que el cerro está ahí, al lado. O sea, es muy fácil llegar a pie a una zona de altura. ¿Eso es una ventaja o por el contrario va a dificultar la evacuación porque toda la gente se va a aglomerar? Puede ser una ventaja por las características del plan, ¿cierto?, de Valparaíso, que está muy cerca de los cerros. Sí. Sin embargo, la población tiene que estar muy clara con respecto a qué es lo que puede suceder.